Bienvenidos a la serie Embelleciendo tu Carácter. Mi nombre es John Dincy y gracias por estar con nosotros. Y mi nombre es Miriam Delgado y realmente que es un placer y una bendición de Dios estar aquí. Solo les invito a ustedes que se unan a nosotros y reciban esa bendición de Dios. Así es, esta serie de programas Embelleciendo tu Carácter es una serie que comparte los principios de cómo podemos embellecer nuestros caracteres. Y queremos decirle que el orador es el pastor Germán Parra, que va a compartir los principios de la palabra de Dios. Pero antes de eso tenemos música. Miriam, ¿qué tenemos hoy? Sí, la música va a ser parte de esta serie porque la música es otra manera de alabar el nombre de Dios. Y los invitamos para que escuchemos Lisbeth Melgar con el himno Tal Como Soy. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, venme aquí. Tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti,
Le queremos dar gracias a Lisbeth y a los músicos por esta música que nos ayuda a recordar que podemos ir a Dios tal como somos y ya cuando estemos en sus manos, Él se encargará de lo demás. Así es, Miriam. Realmente Dios nos ama con un amor incomparable. Realmente Él está dispuesto a aceptarnos tal como estamos. Así que, amigo, tal como estás, Dios te acepta en este día. Pero esta serie se titula Embelleciendo tu carácter. Así que Él se va a encargar de embellecer tu carácter. Solamente nos toma a nosotros cooperar con Él. Vamos ahora a invitarle a cada uno de ustedes a que nos acompañe en oración. Y vamos a pedirle la bendición de Dios. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, qué maravilloso eres. Tal como somos, nos aceptas. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz que fue hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque la sangre de Cristo todavía limpia de todo pecado. Te rogamos que bendigas a cada persona que va a estar mirando y escuchando este programa. Te rogamos, Señor, que bendigas al pastor Parra con el Espíritu Santo y que cada palabra venga de tu trono de gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Para continuar, vamos a escuchar una pieza por Michael Cero titulada No yo, sino Él. Amén. Y muchas gracias al hermano Michael Cero que vino a grabar esa linda interpretación del himno No yo, sino Él. El hermano Michael Cero es una persona que tiene un talento increíble porque entiendo, Miriam, que él aprendió a tocar el piano por oído, como dicen, que no fue por música, notas de la música, pero por oído. Y realmente es una inspiración escucharlo a él tocar el piano. Igualmente, yo pienso que el piano es algo que, aunque no hay notas para escuchar, pero al oír las notas tocando es algo que realmente nos lleva al trono de Dios.
Y esta serie también va a ser algo que nos va a acercar un poquito más a Dios. Amén. Va a hablar de cosas prácticas que podemos usar en nuestra vida. Y nosotros sabemos que cada tiempo escuchamos términos como pedicure, manicure, cirugía estética o otra manera de cómo rebajar. Pero esta serie nos va a llevar a Dios, el especialista verdadero, que nos va a ayudar a mejorar lo que verdaderamente importa. Así que el orador es el pastor Germán Parra y le vamos a invitar que pase adelante en este momento. El pastor Germán Parra es una persona que ha estudiado la Biblia con mucho cuidado y para mí es un gozo a presentar al pastor Germán Parra. Gracias, pastor Parra, por venir a participar con nosotros en esta serie Embelleciendo tu Carácter y esperamos que Dios lo use para hacer una bendición para cada uno de nosotros. Gracias. Estoy feliz de poder participar en este momento y quiero, antes de continuar, tener con ustedes una palabra de oración. A nuestro más fiel y amante Padre Celestial, cuánto gozo hay en mi corazón de poder compartir estos principios que has dejado en tu palabra para nuestra restauración. Te ofrecemos esta serie para tu honra y tu gloria y para beneficio de nuestros asistentes a través de la televisión. Conforme a tu voluntad te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta una anécdota de un rey que tenía 4 esposas. Así que aquel rey estaba muy contento, pero le pasaron los años. Y ya cuando estaba veterano y en los últimos días, quiso asegurarse del amor de ellas, quiso tenerlas cerca a su cuarto, se encontraba realmente en los momentos finales de su vida. Y una a una vino para expresarle su amor. La primera de ellas, que era muy hermosa, muy linda, que se dedicaba mucho tiempo al embellecimiento físico, estaba en el gimnasio. Tenía su segunda esposa, que era muy vanidosa y estaba muy preocupada por ahorrar y ahorrar dinero. La tercera tenía una linda familia y dedicaba mucho tiempo con sus hijos a pasear. En cambio, la cuarta, que no era la más hermosa, la más presentada de todas, era la más fiel y estaba muy cerca de él. Al momento de llegar junto al rey, una a una comenzó a expresarle sus sentimientos. La primera, al ver al rey, dijo, pues, siento mucho que estés en esta condición, pero tengo planes. Cuando tú mueras, yo seguramente me vuelvo a casar. Eso endurecía y entristecía realmente el corazón del rey, quien esperaba palabras de aliento. La segunda, al mirar a su esposo, le dijo, pues, ¿sabes? Tengo algunos ahorros. Cuando tú mueras, pues yo espero viajar y disfrutar con los ahorros que tengo. Esto sí que entristecía realmente el corazón del rey, que no recibía palabras de aliento. En cambio, la tercera le manifestó de igual manera que lo acompañaría al entierro y empezaría a disfrutar, al igual con su familia y con el resto de amigos que ella tenía. Lo más increíble fue que la cuarta, la más feíta, la más desatendida, al mirarlo fijamente a sus ojos, le dijo, mi amor, siempre te he sido fiel y siempre seguiré siendo fiel. Aunque te mueras, me quedaré sola, esperando y viviendo solamente por ti. Saben, queridos amigos, todos tenemos 4 esposas. La primera de ellas, la belleza física. ¿Cuánto dinero y cuánto tiempo dedicamos en el gimnasio, en el espejo, para buscar ese embellecimiento físico? Pero tarde que temprano va a pasar. La segunda de esas mujeres, de esas esposas, es el dinero. Cuántos afanes, cuántos sacrificios para ahorrar y conseguir dinero que finalmente en la hora de la muerte no nos va a acompañar más. La tercera esposa
son los recursos, el dinero. Aparte del dinero, la tercera esposa, diría, es la familia. Tan importante como es, nos acompañan hasta el cementerio y no podremos hacer nada más. Pero la cuarta, tal vez la más desatendida, la más olvidada, de la cual queremos hablar en esta serie, la única que nos acompañará aún después de la sepultura, la belleza del carácter. Con razón, la palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, si me acompañan, libro del rey Salomón, en el capítulo 4, versículo 23, que dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué linda recomendación del rey. Quizá, apreciado televidente, no tengas las medidas de una reina, dirás, hablando a una dama, 90, 60, 90. Quizá ya no tengas esa musculatura que te distinguía cuando eras muchacho. Tal vez tengas que usar unos lentes más gruesos porque estás perdiendo la vista. Nos estamos llenando de canas, quizá dirá alguien. ¿Se han perdido los atractivos físicos? ¿Se están aflojando los dientes y hay que usar una caja? Todas estas verdades son la experiencia, la realidad de todo ser humano. Busquemos pues, a través de esta serie y en el tema de esta oportunidad, esa belleza superior, la que permanece, la que nos acompaña y la que Dios reconoce como la más importante. ¿Saben? El libro La Educación, página 221, presenta una declaración preciosa que también quiero compartir con ustedes. Y dice así: la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido encomendada a los seres humanos y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Sí, todos estamos construyendo. ¿Sabías que somos arquitectos? Arquitectos de la más grande e importante de todas las edificaciones, la edificación de nuestro carácter. Por eso, la misma escritora sigue diciendo que en extenso grado, cada persona es el arquitecto de su propio carácter. Cada día va subiendo la estructura y llegará el tiempo en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 719. Me gusta pensar durante esta serie, apreciado hermano, apreciado amigo, que tú y yo somos administradores de los bienes, de las facultades, de los sentidos, de los órganos que Dios nos ha dado. Y a través de esas 5 avenidas del alma, las fuentes principales para la edificación del carácter, estaremos encontrando tema tras tema los recursos y los caminos de Papá Dios para que tú y yo podamos ver felizmente la bendición de cómo Dios puede rehacer en nosotros esa imagen y ese carácter perdido por nuestros primeros padres en el huerto del Edén. El apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, le recomienda que el mismo Dios de paz, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben? Jesús también cuidó todo su ser y es nuestro ejemplo máximo. Dice la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 52, hablando del crecimiento de Jesús. Comparto con ustedes esa cita de Lucas 2:52 que dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios
y los hombres. Y es en esas mismas dimensiones que tú y yo necesitamos crecer y edificar nuestro carácter. Y hablando de Jesús, la palabra del Señor nos dice, ¿dónde estaba su verdadera belleza? Porque no era una belleza física. El profeta Isaías nos amplía al decir en el capítulo 53, versículo 2 de su libro profético lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. A estas alturas es importante que contestemos la pregunta, ¿qué es el carácter? ¿Saben? Fueron los griegos los que acuñaron esta palabra. Cuenta la historia que los artesanos usaban un instrumento, un patrón o marca con el cual tatuaban o imprimían en el cuero. Y a ese instrumento llamado char, que era usado, repito, para imprimir una imagen, una forma, una figura, de esa experiencia se deriva la palabra carácter. Ahora, carácter, transportándolo a nuestra experiencia, será entonces la marca distintiva, la huella que el Padre Dios, el gran artesano de los cielos, quiere imprimir en tu vida y en la mía de la imagen y del carácter de Jesús. Dios está deseando, está anhelando formar en sus hijos y reproducir en nosotros el carácter de nuestro Padre Celestial. Rara vez se encuentra en las Escrituras la palabra carácter. La palabra del Señor nos invita entonces a guardar sobre todas las cosas, a guardar nuestro corazón, porque es el asiento del alma. Es allí donde nosotros pensamos, donde se encuentra realmente nuestro cerebro. El carácter es la radiografía del ser humano. El mismo Salomón, con razón, nos dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Quieres saber cómo es una persona? Entonces el rey Salomón nos dice que como piensa, como es su corazón, el asiento del alma, así es esa persona. El diccionario define la palabra carácter, diccionario de la lengua española, como el modo de ser particular o peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades morales. Carácter, cualidades que moralmente diferencian de un conjunto de personas a un ser humano o a todo un pueblo. Algunos comentaristas, algunos autores siguen ampliando la declaración acerca del carácter. Por ejemplo, la doctora Kay Kuzma dice que el carácter es la suma de los pensamientos, de los sentimientos, de los deseos, de las motivaciones y las elecciones que hace todo ser humano. Cuando hablamos de carácter también sería importante decir qué no es. Pensé por mucho tiempo que carácter era el genio, ¿verdad? El temperamento, pero es más, mucho más que realmente ese rasgo distintivo, temperamental de una persona, porque incluye los motivos y las cosas que están aún dentro de nuestro corazón que solamente Dios puede leer. Con razón dice Moody que carácter es lo que tú eres en lo oscuro. Con razón dice el pastor Cortés que el carácter es el conjunto de las virtudes internas e invisibles del hombre, es el esqueleto de su espíritu, su fisonomía moral, es el sello, el fondo y la huella de tu ser. Todavía recuerdo aquel momento cuando fuimos con nuestra familia
a colocar las huellas para la residencia. Y saben, es un momento muy especial. Estamos preparándonos para recibir un documento que nos acredita para vivir legalmente como residentes en la nación americana. Sin embargo, me habían aconsejado y recomendado que mirara mis huellas dactilares, que no tuviera cicatriz o herida, porque pues, no estaba preparado para poderlas dejar en aquel día del examen. El carácter es la huella digital y Dios desea corregir esas heridas y esas cicatrices por su gracia y su poder. Definitivamente que la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo se encuentran comprometidas en el embellecimiento y en la transformación de nuestro carácter, dice el deseado de todas las gentes en la página 625. Finalmente, la pluma inspirada nos dice que el carácter es la suma de los pensamientos y de los sentimientos. Son los que constituyen el carácter moral de una persona. Testimonios, tomo 5, página 310. Así que resumiendo, en esta introducción de esta serie importante, Embelleciendo tu carácter, porque a todo ser humano le gusta lucir bien, nos gusta estar presentables ante los demás. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el concepto de belleza de nuestro Dios? Hemos definido hasta aquí que carácter es la identidad del ser humano. ¿Por qué es importante hablar en esta serie de embellecimiento del carácter? ¿Saben? Cuando Dios hizo al ser humano, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 1. Génesis capítulo 5, versículo 1. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Cuando leemos los versículos siguientes, hacemos un contraste y una reflexión importante. Dice en el versículo número 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Si estuvimos atentos a la lectura, hay un contraste bien marcado. Salimos de las manos de nuestro diseñador y creador a imagen y semejanza de Dios. Y luego de la entrada del pecado, Adán y Eva, entonces el primer hijo de Adán nació a su semejanza. Todo lo que Dios desea hacer, felizmente, es restaurar en nosotros esa imagen perdida. Dios desea traer esa belleza y rehacer en nosotros, como dice la cita inspirada en el libro La Educación, página 13, que significa el gran objeto de la vida. ¿Sabes cuál es el gran objeto de la vida? ¿Sabes por qué es importante esta serie? La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, hacerlo volver a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. ¿Cuál es el gran objeto de la vida? Dios desea rehacer en nosotros el carácter de nuestro Padre, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. Y el propósito de esta serie, Embelleciendo tu carácter, es conocer el verdadero concepto de belleza que incluye la restauración de nuestro carácter y recibir de Dios, a través de su palabra, los principios y la receta divina de lo que significa la transformación de nuestro ser. La buena noticia, queridos, es que el gran estilista de los cielos, que pudo transformar a David, que pudo rehacer a Saulo de Tarso, el gran estilista de los cielos, que pudo trabajar en el corazón del orgulloso Nabucodonosor,
el gran Dios de amor que transformó al Hijo del trueno en el Hijo amado, el gran Dios de amor que pudo trabajar en el corazón de aquella mujer, de la cual se habla que tenía 7 demonios, María Magdalena, puede trabajar contigo y conmigo para hacernos a su imagen y semejanza. Ahora, hasta los ángeles se llenan de gozo y cantan de alegría cuando observan la transformación de estas criaturas por la gracia de Dios. El carácter es el mayor capital del cual tú y yo podemos tener. Tal vez no tengas una escritura pública, un auto del año o una propiedad como tal, pero si tienes la presencia, la dulzura, la imperturbabilidad, si tienes la paciencia de Jesús, estás deseoso de tener la templanza de Jesús, el valor de Jesús, entonces tienes el más grande capital que Jesús pueda otorgar. Un buen carácter es la más preciosa de todas las posesiones mundanales y la obra de formarlos es la más noble a la que pueda dedicarse el hombre, dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, en la página 565. Recuerdo el testimonio de aquella mujer que me dijo, ¿sabe, pastor? Me impactó poderosamente el rostro de aquella mujer. Ella era mi vecina, ¿sabe? Porque yo soy hoy una cristiana, una hija de Dios. Bueno, al ver tanta paz, al ver la dulzura, al ver la alegría, la imperturbabilidad de mi vecina, yo dije, yo quiero ser así. Dios te tiene, apreciado amigo, querido hermano, querido miembro de iglesia, Dios te tiene como su representante de amor ante un mundo herido y un mundo perdido. Y es la mayor obra misionera que podemos hacer, ¿sabes? La mayor obra misionera que puede hacer un padre y una madre. Quiero compartir esta cita inspirada. Si las madres cristianas, dice el libro Conducción del Niño, página 149, si las madres cristianas presentaran a la sociedad niños con caracteres íntegros, con firmes principios y una moral sólida, habrían realizado la más importante de todas las labores misioneras. Sus hijos, cabalmente educados para ocupar su lugar en la sociedad, constituyen la mayor evidencia del cristianismo que pueda darse al mundo. ¿Cuál es entonces la mayor evidencia de cristianismo que se pueda dar a un mundo en crisis, sin valores, sin principios, sin norte? Que un padre y una madre pueda tener un hogar cuyos hijos puedan revelar la sujeción, la disciplina, el amor, el carácter de Jesús. Lo que más desea Cristo y lo que más necesita nuestra sociedad y nuestro mundo es realmente la manifestación de ese amor y de ese carácter de Jesús. ¿Cómo podemos entonces cooperar con el Salvador para preparar esta sociedad para la visita del Señor a esta tierra? Bueno, siendo que el carácter es poder, dice la Declaración de Palabras de Vida del Gran Maestro 275, podemos cooperar con el Señor. Dice, el testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada y piadosa. Y recordemos que la piedad es semejanza a Dios. Es la más urgente de todas nuestras necesidades, ¿verdad? Ese reavivamiento de esa piedad. Y esa piedad en nuestras vidas tiene una resistencia, una influencia irresistible. Al revelar en nuestra propia vida el carácter de Cristo, entonces cooperamos con Él en la obra de salvar almas. Pero lo que más me impresiona a esta altura de nuestro estudio, apreciado amigo que me escuchas, es que lo único que llevaremos al cielo es el carácter, pero no cualquier carácter. Alguno está luchando con algún dragón, con algún monstruo. Como me decía una señora, ¿sabe, pastor? Mi esposo tiene apellido Cordero, pero de verdad que de Cordero no tiene nada. Más bien deberían ponerle el señor Pantera. Pero quiero animarte en esta hora, apreciado amigo, querido hermano, porque un carácter formado a la semejanza divina
Es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Conducción del Niño, página 147. Y la buena nueva es que el Señor nos revela en su palabra y en la inspiración cuáles son las herramientas del cielo para que podamos recibir ese carácter de Jesús. Por mucho tiempo me preguntaba qué es lo que asciende al cielo cuando una persona muere. Saben, es bien importante permitirle al Señor la restauración de esa identidad, de esa huella que nos hace realmente lo que somos ante Él. Porque mientras el hombre mira la apariencia, el Señor mira lo que hay en el corazón. Pensemos por un momento en la belleza del carácter de Job, uno de mis personajes favoritos en la palabra del Señor, el manual de la felicidad. El texto sagrado en el libro de Job dice que el Señor le presentó a Satanás, a Job, y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás se incomoda cuando ve a una persona que refleja la gloria, la dulzura y el carácter de Jesús. Así que Job era una carta de presentación del poder y del amor de Dios. Job capítulo 1, versículo 8, presenta esa realidad. Y el Señor le permitió a Satanás, como conocemos la historia, probarlo, quitarle sus bienes, postrarlo en una terrible enfermedad. Tuvo que asistir al entierro de sus hijos, perdió su trabajo, sus recursos, estaba en una condición deplorable y sin embargo el texto sagrado dice que Job retuvo su integridad, o sea, su carácter era realmente imperturbable en medio de la prueba. ¿Y qué más nos dice la historia bíblica acerca del carácter de Job? ¿Saben? En el capítulo 13, versículo 15, Job entonces llega a decir: aunque Él me quite la vida, en Él voy a confiar. Cuán inconstantes, cuán cambiante realmente nuestra vida. ¿Estás dispuesto a amar al Señor con amigos o sin amigos, con dinero o sin dinero, con salud o sin salud? Esta es la clase de firmeza y de templanza y de carácter que el Señor está buscando en los hijos, que va a llevar en la traslación al reino de los cielos. Pues bien, el carácter de Job, resumido en un par de textos, por ejemplo, en el capítulo 29, versículo 12 al 17, en el libro de Job, capítulo 29, versículo 12 en adelante, encontramos palabras como: yo era ojos al ciego y pies al cojo. ¿No les parece muy precioso la experiencia de este misericordioso, buen padre, un fiel creyente que en medio de las dificultades todavía retenía su integridad? Y finalmente, después de la prueba, cuando Dios le devuelve la bendición y le dice a Satanás: basta, ahora es mi turno. Ahora entonces Job es premiado por Dios y le da unas hijas, las más hermosas de toda aquella vasta región. Y Job puede decir: de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es la belleza que Dios desea en ti y en mí. La belleza de poder mirar a los ojos del Señor y conocer, más allá de la teoría, una experiencia íntima con nuestro Padre Celestial. Ahora, Job murió viejo y lleno de días, dice Job 42, 17. Pero lo que más me impresiona para fundamentar la importancia del carácter, lo único que llevamos al cielo, el carácter, dice entonces en el capítulo 19, versículo 25 al 27 de Job, del mismo libro. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué es lo que va al cielo cuando una persona muere? ¿Qué era lo que Job estaba queriendo decir?
en su muerte, Job estaba seguro que en su carne, él mismo y no otro, habría de ver a Dios. Y aquí hay algo que me ha impactado cuando encuentro que el Señor nos dice que el carácter es ese espíritu que vuelve a Dios cuando una persona muere. Escucha esta declaración inspirada que fundamenta lo que estoy diciendo. La matutina Maranata, página 299, dice que la identidad, que es el carácter, es lo que realmente vuelve al Señor. Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de materia, la obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios donde se lo preserva. ¿Qué es lo que retorna a Dios cuando una persona muere? ¿Qué es lo que Job estaba diciendo que yo mismo, verdad, y con mis ojos le he de ver? No es simplemente un soplo, una respiración, lo que regresa a Dios, es la identidad, ¿verdad? Lo que registra la suma de nuestra vida, los pensamientos y los sentimientos, retorna a Dios. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándoles otra vez el aliento de vida, y ordenará a los huesos secos que vivan. Surgirá la misma forma, pero libre de enfermedad y todo defecto. Volverá a vivir, llevando sus mismos rasgos individuales, de tal manera que los amigos le reconocerán. Sí, queridos, el espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y es allí preservado. Dice el comentario bíblico, tomo 6, página 1096. Cuán importante es permitirle al Señor la restauración de nuestro ser, la verdadera identidad de cada uno de nosotros. Porque, ¿saben? No vamos a cambiar en la resurrección. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Dios tiene un salón de belleza, ¿sabías? Y Él es el artista y especialista en darnos realmente la verdadera belleza para ser príncipes y princesas que caminarán, ¿verdad?, por la pasarela de los redimidos en el reino de los cielos. Si queremos ser santos en el cielo, me impresiona poderosamente esa reflexión. Tenemos que empezar a hacerlo, entendiendo bien lo que significa santos, no como una persona de mármol y de yeso que no se equivoca, sino que es apartada para caminar con el Señor, como dice el apóstol, siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria, dice el libro Hogar Cristiano en la página 12, determina nuestro destino. ¿Cuán importante es la belleza y cómo conceptúa realmente Dios la verdadera belleza? ¿Saben? Los griegos le dieron hasta medidas a la verdadera belleza. Para ellos está basada en simetría, en balances, en proporciones, es en lo estético. Por eso, Mitchell Cunningham, profesor de psicología de la Universidad de Louisville, en Kentucky, cuantificando la verdadera belleza, concluyó lo siguiente de un hombre hermoso o una mujer hermosa. Y él dice así: la barbilla debe tener una quinta parte de la altura de la cara. La distancia del centro del ojo a la parte inferior de la ceja debe tener un décimo de la altura de la cara. El área total de la nariz debe ser menos del 5%. La boca ideal cubre el 50% de la anchura de la cara a nivel de la boca. El varón atractivo tiene ojos grandes, cejas pobladas, una nariz relativamente pequeña y una barbilla grande. A todo esto dirán muchos hombres y mujeres, pues tal vez no califico, ¿verdad? No hay muchos hombres y mujeres hermosas entonces. Pero la buena noticia es que, aunque esta es la belleza humana, Papá Dios nos contesta en esta serie
¿Cuál es la belleza superior? La verdadera belleza que viene de parte de Dios, como dijo el apóstol San Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3. Que vuestro atavío, que vuestro arreglo, que vuestro adorno no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué es lo que es de gran estima entonces delante de Dios? Es ese incorruptible ornato, ese espíritu afable y apacible. Saben, queridos, esa es la verdadera belleza, la belleza superior. Y la cita del libro La Educación, página 249, preciosa cita que dice así. Libro La Educación, página 249, comparto con ustedes, dice: es justo amar la belleza y desearla, pero Dios desea que primero amemos y busquemos la belleza superior, imperecedera. Las producciones más descollantes del ingenio humano no poseen belleza alguna que puedan compararse a la hermosura del carácter que a su vista es de gran precio, dice el libro La Educación, página 249. Dios desea entonces que sus hijos sean hermosos, no por los adornos artificiales, sino por la belleza del carácter. Y durante esta serie estaremos estudiando cómo participan los sentidos, las avenidas del alma, en la formación y en la restauración de ese carácter, que es lo que debemos cuidar sobre toda cosa, como dice Salomón, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, tu mente, porque de él mana la vida. ¿Verdad que nos sentimos satisfechos y hasta levantamos el pecho cuando se dice, ¿ese es su hijo? Tengo una hijita preciosa, mi hija Andrea, se parece al papá, a pesar de él. Y algunos dicen, oh, pero ¿cómo se parecen? Saben, papá Dios se siente feliz cuando tú reflejas la belleza de Jesús. El propósito final de Dios, dijo Warren, no es ni la comodidad, ni aún la jubilación tan importante como es, sino el desarrollo de un verdadero carácter. Ese era el gran deseo del apóstol San Pablo, quien dice en Colosenses o en Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ¿cuál era el deseo del apóstol San Pablo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el deseo del apóstol San Pablo para la iglesia de Galacia, y ese era el deseo, y sigue siendo el deseo de Dios, de revelar a su Hijo en nuestras vidas, porque el honor de Dios, el honor de Cristo, ¿sabes?, está comprometido en la restauración del carácter de amor para gloria del Señor. Jesús decía acerca de Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué sucede cuando nos conformamos y excusamos la deformidad del carácter? Suceden por lo menos tres cosas. En primer lugar, Satanás se regocija cuando escucha a los hijos de Dios colocando excusas acerca de su temperamento no controlado, que así nací y así me tengo que morir. En segundo lugar, no digas, dice Palabras de Vida el Gran Maestro, página 266, no digáis que no podéis remediar vuestros defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, ¿qué pasa? Dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna, porque la imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. Número 1, Satanás se ríe. Número 2, nos descalificamos y no logramos la transformación ni que podamos disfrutar, ¿verdad?, la vida eterna. Y en tercer lugar, y esto es lo que más me conmueve, Satanás le enrostra a Dios que no se puede ser cristiano. Dice Conflicto de los Siglos, una cita impresionante.
Conflicto de los siglos 543 dice: si los que esconden y disculpan sus faltas pudieran ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo, y sus santos ángeles se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. Así que yo deseo la gloria para el Señor. Y deseamos que el diablo se avergüence y no tenga nada que decir, ¿verdad?, de sus hijos. Pero ¿cómo podemos, por la gracia del Señor, al llegar a la parte final de esta reflexión, tener una receta, una medicina de Dios para comenzar en este salón de belleza para la transformación de nuestro carácter? En primer lugar, necesitamos recordar que fuimos creados a imagen de Dios, como dice Génesis 1:26. Entonces, dice el texto, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El segundo hecho importante es que la imagen y semejanza de Dios está en Cristo. Y en tercer lugar, que Dios desea reproducir la semejanza de Cristo en nosotros. Efesios 4:22 dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que también es bueno leerla en la versión parafraseada para que tome un significado más aplicable en esta oportunidad. Dice Pablo en la Nueva Versión Internacional: adoptemos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, una vida que, renovada desde dentro, forme parte de su conducta mientras Dios reproduce con toda precisión su carácter en ustedes. ¿Deseamos ser como Cristo? Entonces, en primer lugar, debemos desearlo de todo corazón. En segundo lugar, agradecerle su transformación en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y en tercer lugar, necesitamos revestirnos de la justicia y del carácter del Señor, como dice Efesios capítulo 4, si me acompañan, Efesios capítulo 4, en el versículo 24, que dice de la siguiente manera: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí, mis queridos, hemos estudiado la importancia de la edificación del carácter y no podíamos concluir sin ver lo que la palabra nos dice acerca del testimonio de hombres como el rey David, quien, aunque se equivocó, conocemos su historia, su arrepentimiento, le pidió con todo el corazón al Señor que creara en él un nuevo corazón y escribió un salmo precioso donde se nos registra lo que él esperaba y confiadamente anhelaba en el momento de su muerte y en la resurrección. Él dice en el Salmo capítulo 17, versículo 15: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Alabado sea el Señor. Nos hemos equivocado muchas veces, tenemos graves defectos de carácter, no nos gusta nuestra forma de ser, nos hemos hundido hasta el cuello como el rey David, quien adulteró, quien aún participó de asesinato, pero gloria sea al Señor, que él tenía una confianza que cuando muriera podría despertar a la semejanza del Señor. ¿Cómo vamos a despertar cuando venga la resurrección? Ahora, recordemos, queridos, que una imagen forma un pensamiento, que un pensamiento albergado forma una acción repetida forma los hábitos forman el carácter, y el carácter decide el destino eterno.
sigamos asistiendo a esta serie acerca del embellecimiento del carácter, porque Dios tiene buenas nuevas. El Dios que pudo transformar el carácter de Juan, el hijo del trueno, puede hacer de ti y de mí hijos amados a su imagen y semejanza. El Dios de amor que pudo transformar a aquella María Magdalena que se convirtió en la fiel misionera, puede hacer de nosotros fieles testigos del amor de Dios. El Señor está deseoso de transformarnos y los ángeles cantan de alegría cuando se producen tales transformaciones. ¿Hay algún hábito? ¿Hay alguna situación difícil en nuestra vida? Jesús se llevó a Enoc al cielo porque tenía el carácter y la mente del Señor. Me impresiona poderosamente Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, quien dice: verán sus rostros y su nombre estará escrito en sus frentes. ¿Te gustaría tener el carácter del Señor, la huella digital, la identidad en tu lóbulo frontal, en tu cerebro, el único lugar a través del cual Dios se comunica con nosotros? Ese es mi más grande deseo. Y entonces podríamos decir como el apóstol San Pablo en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, alabado sea el Señor. Te invito para inclinar tu rostro y démosle gracias al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, en el salón de belleza para el carácter, tú tienes como estilista de los cielos el amor y los métodos para cambiarnos. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida y a esta amada audiencia en tus manos de amor para que nos hagas a tu imagen en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor añada muchas bendiciones y que podamos seguir participando de esta serie para que conozcamos los secretos para tener la mente de Cristo, los ojos de Cristo y la vida del Señor Jesucristo. Amén.